Hola, mi nombre es Daniel. El día de hoy voy a hablar sobre la librería PyTorch. Es una guía para cómo introducirse en el mundo del deep learning, del machine learning, del aprendizaje automático. ¿Qué es PyTorch? Para empezar, PyTorch es una librería en Python, obviamente, que nos facilita demasiado la creación de modelos de aprendizaje automático. Entonces, no es la única librería que existe, no existen otras librerías más, existe la librería TensorFlow, hay otras personas que utilizan Keras, pero el día de hoy vamos a hablar de PyTorch. Entonces vamos a hablar sobre tensores, los modelos, el entrenamiento, predicciones. Bueno, empecemos con los tensores. Un tensor es un array multidimensional, similar a los arrays de NumPy, pero con la capacidad de ser ejecutado en GPUs. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un código en Python.py, por lo general nosotros utilizamos VS Code, VS Code Studio para correr nuestro código, y siempre que lo corremos desde allí se va a correr desde la CPU. En cambio, cuando utilizamos Google Colab, que es una máquina virtual, un computador virtual, podremos tener la opción de correrlo desde la GPU, que la GPU es básicamente la que se encarga de procesar el video en las computadoras. ¿Y por qué nos va a servir más correrlas en GPU que en CPU? La CPU es muy potente, pero tiene poquitos núcleos. En cambio, entonces es muy buena para realizar una sola tarea, pero las GPUs tienen muchos núcleos, pero no son tan potentes. Entonces son buenas para realizar tareas muy sencillas, pero demasiadas al mismo tiempo. En cambio, la CPU es buena para realizar pocas tareas, pero complicadas. En este caso que vamos a empezar a trabajar con redes neuronales, deep learning, machine learning y aprendizaje automático, nos va a ser mucho más conveniente utilizar las GPUs, ya que vamos a estar manejando muchas capas y muchas neuronas. Entonces, como son números grandes, queremos que pueda manejarlas todas, y no queremos que tampoco sobrecargarla. Entonces vamos a empezar con funciones básicas, clásicas. Para crear un tensor, torch.tensor genera un tensor a base de listas, como, como si fuera sí, una lista en Python, solo que lo que hace es definirla para que pueda la librería interpretarla como si fuera un tensor. Además tenemos torch.ones, que me genera un tensor de unos o de las variables que le está entregando, torch.zeros y torch.rand, que son tensores. Torch.zeros, tensores de ceros, son útiles para crear bases, matrices. Torch.rand nos genera aleatoriamente entre 1 y 0, valores entre 1 y 0, y además tenemos atributos clave como tensor.shape, que nos ayuda a modificar el tamaño del tensor, y tenemos tensor.dtype, dtype, sí, del tipo de dato a float, a entero, bueno, como lo queramos manejar. Además tenemos otro atributo clave, que es tensor.device, que nos ayuda a que nos ayuda a decidir desde dónde queremos que se corra, si desde la CPU o desde la GPU. Bueno, ahora los datasets y los dataloaders almacenan las muestras y sus etiquetas correspondientes. Requiere implementar dos tipos de métodos: el len, que retorna el tamaño del dataset, y getItem, que carga una muestra por índice. Eh, Tenemos que envuelve un iterable alrededor del dataset. Permite acceder a las muestras en mini patches, que maneja automáticamente el shuffling, mezcla, y el multiprocessing para una carga eficiente, rápida.
Esto es básicamente un manejo de datos automatizado, un manejo de datos con un flujo de datos correcto, que básicamente PyTorch nos ayuda a poder tener esto bien gestionado. Tenemos el módulo torch.nn. Este módulo es clave. Entonces acá construimos, este módulo es clave para construir cualquier modelo de aprendizaje, red neuronal, machine learning, deep learning. El namespace torch.nn contiene todos los módulos y capas para construir redes neuronales. Entonces, básicamente vamos a usar nn.module. Esta clase base para todos los módulos se requiere heredar de ella para crear un modelo personalizado y pues se inicializan capas en el init y se define una lógica de forward propagation en el método forward. ¿Qué es el forward propagation o propagación hacia adelante? Es cuando estamos construyendo nuestras neuronas, nuestras capas. Aquí tenemos en el primer input una serie de neuronas, son 784 neuronas, aquí tenemos 128, acá tenemos 64, acá tenemos 10 y por último una salida. Esta salida vemos que tiene una entropía cruzada, que es una función que vamos a hablar más adelante de ella, pero a lo que queremos llegar es que la propagación hacia adelante es como nuestro modelo avanza y va aprendiendo, toma sus datos y llega a un punto en el que tiene que frenar y validar si esos datos que está generando y está tomando son los adecuados. Entonces por eso llamamos forward propagation o propagación hacia adelante, porque está avanzando el código. Más adelante vamos a ver que existe otro concepto de backpropagation que va hacia atrás porque llega a un punto en el que le toca validar estos datos y se devuelve para poder alterar estos parámetros. Entonces ya aquí hablamos bien de esto. Un tensor de entrada pasa a través de las capas del modelo. El método forward self.x se ejecuta para producir las predicciones. PyTorch registra todas las operaciones en un grafo computacional dinámico. Esto es para el forward propagation, hacia adelante, todo lo que está aprendiendo nuestra red neuronal. Y posteriormente tenemos el backpropagation, que calcula automáticamente los gradientes de la pérdida con respecto a todos los parámetros del modelo usando esta función torch.autograd. Y se utiliza la regla de la cadena para propagar el error hacia atrás. Entonces, claro, lo que está explicando ahorita va hacia adelante, va aprendiendo nuestro código, llega a un punto en el que los gradientes de pérdida le avisan, le hacen ver al código de que hay algo que no está bien, lo devuelve para cambiar estos parámetros. Entonces tenemos un ciclo de optimización. Tenemos como primera función optimizer.zeroGrad que pone gradientes a 0. Tenemos posteriormente otra función que es loss backward que calcula los gradientes. Y tenemos optimizer.step que actualiza los parámetros, que es lo que está diciendo, que cuando volvía actualizar estos parámetros. Entonces acá tenemos un código básico que muestra cómo se aplican estas funciones. Acá predice, declara como modelo X para predecir y el error o la pérdida como predicho para Y en el hacia adelante, en el forward propagation. Y en el back propagation estas otras funciones, el loss backward, que lo que hace es calcular el gradiente, analiza, entonces ahí para, después utiliza un optimizador, el optimizer.step, para actualizar los parámetros y ya ahí sí continúa, pero entonces ya pone los gradientes en 0. Ahora, en cuanto a optimización, tenemos la función de pérdida, mide la disimilitud entre la predicción y el valor real.
se minimiza durante el entrenamiento. Entonces tenemos loss-fn igual a n cross entropy loss. Entonces acá tenemos una función muy importante, que es la función o el error de entropía cruzada. Esta función se compara muchas veces con el error cuadrático medio. Este error cuadrático medio no es tan preciso como el error de entropía cruzada, ya que puede generar diferentes predicciones erradas, no es tan precisa. En cambio es mejor la entropía cruzada. En cuanto a los optimizadores, ajustar los parámetros del modelo basándose en los gradientes. Los gradientes que teníamos, ¿cuáles eran? El de entropía cruzada y el de error cuadrático medio. Entonces tenemos el optimizer torch.optim.sgd para el modelo. Llamamos al modelo y definimos los parámetros. Entonces los pasos que se repiten en bucle tenemos, como lo expliqué en la diapositiva anterior, tenemos un optimizer.0 que pone los gradientes en 0 para después calcular los gradientes y actualizar los parámetros. Entonces tenemos la validación, que evalúa el modelo en datos de prueba para verificar el rendimiento y evitar un overfitting, que este overfitting es un sobreajuste. Nosotros no queremos que nuestro modelo, conforme vaya aumentando el número de iteraciones, a pesar de que los datos que nos está arrojando sean acertados, el error de validación que vamos a estar calculando cada vez que aumentan el número de iteraciones vaya aumentando. Esto no está bien, está generando un sobreflujo y en realidad nuestro código, nuestro programa no está aprendiendo. Lo que está haciendo es memorizar esos datos. Entonces tenemos acá la predicción. Una vez que el modelo está entrenado, podemos usarlo para hacer predicciones de nuevos datos siguiendo estos pasos claves. Tenemos el modo de evaluación con una función que es model.eval, que pone el modelo en modo de evaluación, que desactiva las capas como el dropout y el patch norm, que se comportan de manera diferente en el entrenamiento, y inferencia de gradientes, sin gradientes, perdón. Entonces utilizamos torch.no-grad, que nos ayuda a deshabilitar el cálculo de los gradientes y reduce el uso de memoria y acelera el cálculo, lo que les estaba diciendo ahorita. Termina nuestro código memorizando patrones en lugar de estar aprendiendo y dándonos datos predichos, sino que simplemente los memoriza. Entonces, ¿cómo podemos evitar el overfitting? Utilizando estos dos métodos que son claves para evitar ese tipo de problemas. Tenemos el procesamiento de salida, Logist, salida bruta del modelo. Tenemos softmax, que son funciones, o sea, todas estas son funciones. Convierte a probabilidades, y argmax, que convierte la clase predicha, obtiene la clase predicha, perdón. Entonces tenemos acá un ejemplo de cómo se usan estas funciones. Y para resumir todos los temas tocados en este video, tenemos que primero desde PyTorch creamos tensores, definimos tensores, posteriormente analizamos un dataset, que es lo que vamos a estar manejando porque todo nuestro código trabaja con datos, entonces tenemos que tener un flujo adecuado de datasets. Construir el modelo, entenderlo, verificar el número de capas, el número de neuronas, con la ayuda de el módulo.nn de PyTorch. Vamos a analizar la propagación hacia adelante, después vamos a hacer un alto, un stop, vamos a verificar la pérdida con las funciones como msloss, que ya habíamos visto, y poder hacer un backward propagation o un back propagation o una propagación hacia atrás, de verificar qué
qué datos están haciendo mal y poderlos cambiar. Posteriormente tenemos un optimizador, que es lo que les estaba hablando ahorita, para que no haya sobreflujo. Y por último, una predicción que necesitamos obtener, que es básicamente el objetivo de nuestro código, de nuestra red neuronal. Entonces tenemos acá como conceptos claves los tensores, arrays multidimensionales que pueden ejecutarse desde la GPU para un cálculo acelerado, NN-Module, clase base para definir arquitecturas de redes neuronales con capas y parámetros, clave para el modelo, Autograd, un sistema de diferenciación automática que calcula gradientes para el backpropagation, y optimización, proceso iterativo de ajustes de parámetros usando gradientes y funciones de pérdida. Entonces, básicamente esto sería todo. Tenemos como próximos pasos qué objetivos o qué se busca con este tipo de videos, esta serie de videos que hablamos tanto de aprendizaje automático, machine learning, deep learning, que bueno, primero que todo, eh, la documentación oficial está siendo sacada de PyTorch. Toda esta información es gratis, cualquier persona puede acceder a ella. No hace falta un conocimiento extenso previo para poder aprender Machine Learning, Deep Learning. Es muy escalable a proyectos muy buenos, muy grandes. Una vez se entiende el proceso básico de cómo funciona, existen miles de proyectos en GitHub, existen muchos tutoriales por parte de la comunidad, hay demasiado aprendizaje en internet, hay cursos especializados por empresas grandes, IBM, Microsoft, es incontable la cantidad de información, cursos que se encuentran sobre esto. Y pues básicamente esto sería todo el video sobre la librería de PyTorch. Muchas gracias.